Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy estamos eh, de nuevo empezando la clase en donde vamos a seguir platicando de cómo orar por los que no son convertidos, por las personas a las que amamos. Damos la bienvenida a todos los que acaban de entrar. Yo estoy muy, muy, muy agradecida con el Señor. Primero que todo, por la manera en que a cada una de las que estamos aquí oyendo nos ha estado dando nueva revelación de su presencia. Una de las herramientas que el Señor nos da para poder entrar a las regiones celestes es volverse un niño, ser otra vez como un niño, o sea, despojarse de las estructuras. Por eso es que el Señor le dijo que si no nos volvíamos como niños, no podíamos entrar al reino. Jueguen. Sí, ahorita era yo una niña y jugaba con flores rosadas y las aventaba y era una niña como de 4 años el día de hoy. Me senté en las piernas de Jesús y le pedí que, pero con voz de niña, era una niña, y le pedí: Señor, te pido que una flor de estas caiga sobre cada persona que está en la clase y que todas puedan sentir el gozo que me estás dando ahorita. Y yo sé que el Señor siempre escucha la oración de los niños, así que sin duda van a empezar a sentir esa presencia de gloria, ese gozo como un niño. Estaba orando por cada uno de nosotros, y que quien tuviera una carga, quien estuviera oprimido por algún problema o simplemente por la atmósfera que está ahorita, que eso fuera disipado por el gozo y la sonrisa de Cristo sobre cada uno de nosotros. Experimentemos la gloria de este Dios que a veces se vuelve inocente y puro en nuestra presencia como un niño. Y Él se goza cuando nosotros estamos brincando, estamos celebrando su presencia. Así que quería transmitirles eso porque realmente, mientras más estamos en la presencia de Él, más logramos entender el amor tan fuerte que Él tiene por nosotros. Em, Les repito otra vez, ¿verdad? Si uno se mete al río, sale mojado. Y ese es como el principio que yo uso de por qué practico tanto estar en la presencia del Señor, sobre todo de esta manera, porque mientras más me meto a su presencia, más me empapo de su amor. Y entonces, mientras más empapada estoy de su amor, menos poder tiene el enemigo para apartarme del gozo de él y de su reposo. Así que no hay más, no hay arma más grande, no hay regalo más grande que buscar su presencia y mantenernos lo más posible enfocados en Él, para que no nos pueda tocar toda la opresión que está ahorita en el medio ambiente. La opresión es muy fuerte si nos descuidamos y ponemos nuestra vista en lo que está pasando. Muy fácilmente nos vamos a dejar arrastrar por ese río de sucio que hay ahorita, de violencia, de temor, de ataque a la paz que hay en este momento. Así que, habiendo ya dicho esa introducción, vamos a entrar de lleno al tema que tenemos con respecto a la intercesión por los nuestros. Voy a compartir la pantalla en este momento y vamos a recordar un poquito de lo que vimos la semana pasada para poder continuar con este tema. El tema no se ve, como les digo, de primas a primeras. El entendimiento, porque estamos aprendiendo a entrar en las cortes, hemos querido ir despacio y poder digerir bien qué es lo que está pasando en el trono cuando nosotros entramos a las cortes, qué está pasando en las cortes cuando nosotros entramos a orar por un inconverso. De manera rápida vamos a recordar lo que
lo que le estaba pasando a un inconverso que lo mantenía lejos de Dios. Y vimos que la primera cosa, nos vamos a ir rapidito para atrás, ¿verdad? Vamos a ver que lo primero que vimos es que es preso de la ceguera espiritual, por lo tanto, por más que nosotros le querramos hablar de Dios, no nos va a entender. Muchas veces hasta se molestan o se irritan si uno les predica. No me recuerdo quién lo decía ahorita, no recuerdo, pero hay un predicador famoso que decía, si a los inconversos siempre háblales acerca de Cristo y cuando sea necesario, abre la boca. En otras palabras, lo que él decía es, háblales a través de tu testimonio, a través de tu forma de ser, de tu vida, de cómo actúas. Y cuando sea necesario, abre la boca. Pero, ¿por qué? Porque la ceguera espiritual no permite que ellos vean la luz. Luego vimos que habían tropiezos que el enemigo ponía. Estos tropiezos venían de mucha manera. Podía ser de repente un enriquecimiento rápido, el dinero, una mujer que no es una mujer o un hombre, una relación que no es de Dios, que los pueda apartar, alguna doctrina, algún interés que tropiece el plan de Dios en su vida. Y lo tercero eran los fosos, trampas y redes del enemigo que se daban de muchas maneras, que podían ser, eh, o hechizos, brujería, maldiciones espirituales, pactos, juramentos, doctrinas. Esos ya eran fosos y trampas que el enemigo ponía, que lo que hacía o lo que hace, perdón, es mantenerlos en una región de cautiverio que no les permite tampoco poder tener el entendimiento del amor de Cristo. Ahora, bendito sea Dios, nosotros somos intercesores y estamos en el ministerio de reconciliación, que lo vamos a ver al final de hoy. Y nuestra tarea es entonces ser los agentes que van a activar por medio de nuestras oraciones, a activar el mover espiritual para que este mover celestial incumba, intervenga en la vida de los nuestros. Así que ahora vamos a ver cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para poder orar por ellos. La primera herramienta que nosotros vimos de una manera muy rápida la semana pasada fue la oración en lenguas. La oración en lenguas, ya todos hemos hablado mucho acerca de esto y sabemos que es la intervención del Espíritu Santo para orar según la voluntad perfecta de Dios. La oración de lenguas en realidad es una actividad del Espíritu. Eh, a mí me sorprendió mucho el día que yo aprendí que cuando yo me convertí de nuevo, la conversión en mí fue el nacimiento de mi espíritu. Esa fue mi conversión a Cristo. Lo dice Juan 3, el capítulo de Juan 3, que el que no nace del espíritu, ¿verdad? Era una nueva parte de mí, pero el alma y el cuerpo permanecen igual. Y es importante entender esto porque el don de lenguas, la oración en lenguas, es una oración que se hace con el espíritu. Nuestra alma, recuérdense que nuestra alma tiene que crecer, nuestra alma tiene que transformarse. Es ahí cuando nosotros entendemos el principio de dejar el viejo hombre y ser guiados por la nueva criatura que hay en nosotros. Esa nueva criatura es nuestro espíritu. La oración en lenguas es un arma poderosa porque la naturaleza de Cristo que está puesta dentro de nuestro espíritu, viene a sacar una oración y una petición pura, perfecta, que va completamente alineada a la voluntad de Dios y va alineada a los tiempos de Dios. Cuando nosotros oramos de lengua, sabemos muy bien que no entendemos lo que estamos diciendo, pero esta oración la entienden los ángeles, lo entienden, por supuesto, el Padre, lo entienden en las cortes, y lo que hace la oración en lenguas es que llega a regiones que para nosotros son completamente escondidas.
si vemos, conocemos muy bien la cita de Romanos 8, 26, 27, que dice, porque 8, 26, 27, que dice, ay, Dios se me perdió. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ahora, ¿por qué habla de nuestra debilidad? La semana pasada mencionamos cómo cuando nosotros estamos orando por los nuestros, muchas veces tenemos juicios que nos hace orar como nosotros pensamos que tenemos que orar. Por ejemplo, yo recuerdo oraciones que yo misma hacía por otras, por alguien, ¿verdad? Que decía, Señor, yo orando para que esta persona se convirtiera, porque yo decía, si esta persona se convierte, yo voy a dejar de tener problemas. No era una oración hecha del Espíritu, sino una oración que mi carne estaba haciendo porque yo estaba desesperada. Y aparte de eso, muchas veces nosotros podemos orar según la corta visión que nosotros tenemos hacia otra persona. Y podemos orar equivocadamente, pero cuando el Espíritu ayuda en nuestra debilidad, ahí no hay pierde. No quiere decir que nuestro entendimiento no llegue a tener parte en la intercesión por ellos, pero la oración en lenguas tiene que ir al menos al lado de la intercesión mental, ¿me entienden? Em, esta oración lo que hace es que provoca que nosotros no oramos lo que a nosotros nos conviene, porque así es como lo dice la cita, dice, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Si yo oro por mi hijo, por ejemplo, me pongo ahorita en el lugar de, pienso en mi hijo mayor, por ejemplo, y yo empiezo a pedir desesperadamente, Señor, tócalo, conviértelo, y hago una oración por él, me voy a quedar muy, muy, muy corta porque el Espíritu Santo conoce qué está pensando la persona, cuáles son sus verdaderos problemas, cuáles son los tropiezos que tiene, y nuestra oración en lenguas lo que va a hacer es que va a llegar al punto exacto en donde tiene que pegar la intercesión. Y dice que precisamente el versículo 27 dice que Él escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que vamos a hacer uso de este hermoso don que tenemos. Si hay alguna persona que no puede orar en lenguas de entre los que están escuchando esta clase, no dude en contactarme, ¿verdad? Por WhatsApp y me dice, miren, yo no puedo orar en lenguas y gustosamente oramos para que así sea. Hoy precisamente oramos por una persona que no podía orar en lenguas y vimos en el espíritu cómo esta persona en particular tenía estaba atada a su lengua. Y el Señor nos contó por qué era, desatamos la lengua, declaramos de que su espíritu era soltado para poder interceder a través de él y fue una oración poderosísima. Así que no hay nadie, quiero decirles, no hay ni un solo hijo de Dios, ni un solo hijo de Dios que no tenga el don de lenguas. El don de lenguas es dado intrínsecamente cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Así que eh, cada quien tiene que ver si no lo ha practicado mucho el don de lenguas o siente que no lo tiene, si no, yo me ofrezco de instrumento, pero no tengo que ser yo, puede ser cualquier persona que ustedes conozcan que ya tiene activado el don de lenguas, lo pueden pedir y esa persona lo puede activar por ustedes. ¿Verdad? Cada uno de ustedes, si ya tiene el don de lenguas, ustedes mismos pueden activarle el don de lenguas a alguien más, ¿verdad? Pidiéndole y orando por él y simple y sencillamente soltando y decretando que su lengua es desatada para interceder en el idioma del cielo. La primera Corintios 14:2, vamos a ver ya solo esta, porque si no, hay muchas citas y no queremos tardarnos tanto, ¿verdad? La primera de Corintios 14:2 dice, ahorita se los leo,
Yo creo que vamos a empezar a pedirles a ustedes que me ayuden a buscar citas porque me voy a tardar mucho. Dice aquí, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En, en las cortes del cielo, yo siempre recomiendo mucho usar el don de lenguas. En mi caso personal, creo que ya les había mencionado que yo no tenía mucha experiencia en intervenir en las cortes y todavía me hace falta mucho por aprender. Pero el don de lenguas lo que hace es que prácticamente si metimos las patas, el espíritu lo arregla. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Si uno siente que no se traba o no sabe bien si está orando, oren en lenguas, porque lo que ustedes hayan hecho mal, el espíritu lo va a arreglar y lo que haga falta hacer, el espíritu lo va a terminar de llenar. Entonces, apliquemos el don de lenguas y aún dentro de las cortes, eh, y sin ningún temor. Lo que el Padre busca es que alguien se ponga en la brecha. Eso es lo que el Padre está buscando. No nos pide que seamos perfectos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros de repente nos trabamos o no sabemos qué hacer, el don de lenguas lo podemos aplicar dentro de las cortes del cielo y créanme que lo van a recoger todos los ángeles y el mismo Dios, ¿verdad? Eh, la segunda herramienta que nosotros vamos a tener es los dones de sabiduría y entendimiento. Eh, perdón, solo quería decir algo con respecto al don de lenguas. Eh, Cuando ustedes estén orando en lenguas, van a empezar a ver que se va a empezar a activar algo. A veces la oración en lenguas, cuando ustedes están intencionalmente orando en lenguas por una persona, pueden empezar a ver ya respuestas que les sorprende. Van a ver a la persona tal vez de un mejor humor o van a ver que se les desbloquea algo o de repente van a ver que algo por lo que esta persona estaba peleando le es otorgado. Entonces, muchas veces no es que estemos orando por su conversión, sino que vamos a estar orando a favor de la persona. Así, y lo que a mí me sucedió al estar orando esta semana digamos, yo estaba orando por mi nuera y me acrecentó el amor por ella. Eso fue lo primero que pasó. Acrecentó esa ternura que yo ya la tenía, pero cambió mi nivel de amor. So, llegó a un nivel mucho más fuerte. El don de lenguas lo que hizo fue me puso en contacto con la compasión que el Padre tiene por ella. Y la segunda cosa que hizo el don de lenguas es que es esto, que me dio ciertas cosas, cierta información que a través del don de sabiduría y entendimiento. En la primera de Corintios 12:8 dice así, dice que porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría y al otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Aquí el capítulo 12 es el capítulo de los dones. Y entonces, por supuesto, habla de los dones del Espíritu, pero en este versículo en especial habla de la sabiduría y el entendimiento. Aquí dice ciencia, pero en inglés dice wisdom and knowledge, ¿verdad? Que realmente es el entendimiento. Y por medio del Espíritu, a unos les va a conceder la sabiduría y a otros les concede que hablen con profundo conocimiento. Esa es otra, la que les presento aquí, es otra versión. El don de conocimiento es prácticamente el don que nos va a permitir o que nos va a revelar aquello que nosotros no podemos ver con los ojos naturales. Este don de entendimiento, don de ciencia, o con profundo conocimiento, como lo dice esta versión, permite que nuestros ojos proféticos puedan ir más allá que la razón humana o que las circunstancias humanas. Este don es un don muy importante a la hora de ejercitar nuestro don profético.
Y cuando estamos orando por un inconverso, el don de conocimiento nos va a ayudar a entender cuáles son los tropiezos, las trampas o la situación en la que nuestro ser amado tiene y qué está apuntado en su récord. Una de las cosas que vamos a ver al terminar este tema, probablemente, no quiero asegurarles, pero vamos a ver lo que es cómo se entra a la corte de récords. En la corte de récords es donde están los libros de cada uno de nosotros y hay un libro, un rollo o libro en donde está apuntado todo lo que está, las estrategias del enemigo, pero también las fortalezas que tenemos y hay muchas cosas apuntadas en este récord. Para poder entender lo que eso dice y para poder ver, necesitamos los dones de sabiduría y entendimiento. Ahora, el entendimiento, como les digo, lo que va a hacer es nos va a hacer abrir los ojos a cosas puntuales por las cuales necesitamos nosotros eh, interceder. En el caso de, por ejemplo, de yo haber estado orando, el Señor me reveló la causa específica por la cual ella no confiaba en Dios. Y fue muy impactante para mí que fuera tan lógico, ¿verdad? Ahora ya tengo yo algo con qué venir a las cortes del cielo. Y entonces, al yo tener esa revelación por medio del don del entendimiento, puedo ya formar una petición específica. El Señor nos va a dar a través de los dones del Espíritu, nos va a dar visiones. Por ejemplo, puede ser que veamos a nuestro ser amado en cadenas, puede ser que los veamos en un cautiverio o simple y sencillamente el Señor nos puede traer una imagen a la mente como, por ejemplo, una situación que le pasó de pequeño o un voto que hizo con su boca. Yo recuerdo que una vez estando orando por uno de mis hijos, el Señor me reveló las ataduras que había él, se había hecho él mismo por los juegos de computadora con los que él juega, esos sus juegos que tienen, ¿verdad? Y el Señor me dijo, ora por él porque tiene había muchos derechos legales que él le había dado porque hay ciertos juegos en los cuales tienen que contestar cosas, ¿verdad? Y fue un tiempo en el cual yo oré para poder romper las ataduras que mi hijo había, o los, no sé, las ataduras que habían venido a su vida por medio de los juegos. Pero de igual manera, el Señor les va a revelar muchas cosas puntuales. Por ejemplo, les puede revelar al estar orando por ellos, si ellos tuvieron algún tiempo de trauma en sus vidas, si hay alguna falta de perdón, si hay algún enojo, hay rebeldía. Todas estas situaciones que están en el récord de nuestros amados, el Espíritu lo sabe. Entonces, al, al pedir ese don de sabiduría y entendimiento, y lo que nosotros tenemos que hacer es escuchar al Espíritu y preguntarle, Espíritu Santo, revélame cuáles son las cosas por las cuales debo orar para que mi amado llegue a conocerte. Hay que usar hay que usar mucha sabiduría para hablar del evangelio. Entonces, con este amado no le vamos a dar de bibliazos. Por favor, recordemos que nuestro amado aún está con ceguera espiritual, ¿verdad? Entonces, seamos sabios a la hora de decir algo, seamos sabios a la hora de no criticarlos porque están haciendo algo que no nos agrada. Eh, a mí me cuesta mucho porque estoy tan metida en las cosas del reino que me tengo que bajar a otro nivel y tengo que entrar como a otro pensar cuando estoy hablando con mis hijos que no conocen al Señor. Y a cada ratito, ¿verdad? Les digo, mira, vamos a orar por esto y los pobrecitos ya saben, ¿verdad? Los pobrecitos, no los dichosos, porque tienen una mamá que está apoyando atrás de ellos, pero cada vez que le digo, a ver, oremos por eso. Y abren los ojos, es divertido porque abren los ojos, me escuchan orar con los ojos abiertos, ¿verdad? Y yo digo, yo metida en mi oración y
digo amén, ¿verdad? Y ellos viendo otro lado, jugando con el teléfono, pero la verdad no me importa. El Señor me ha dicho que eso es lo que puedo hacer por ellos. ¿Por qué? Porque ellos están escuchando la oración. Pero trato de no estarlos juzgando, que mira que esto no está de acuerdo con la Biblia, o que mira que cómo puedes tú decir tal cosa, o por qué estás viviendo de esta manera. Em, Porque lo que va a hacer es que va a poner una cortina o una pared muy fuerte entre nosotros y ellos. Entonces tenemos que tratar de tener mucha sabiduría, y si estamos juzgándolos mucho y si estamos em, diciéndoles a cada ratito que las cosas que hacen no le agradan a Dios, lo que va a pasar es que nos van a cerrar las puertas y va a ser muy difícil que reciban algo de nosotros. ¿Ok? Usemos nuestro testimonio, vivamos el Evangelio, mostrémosles lo que es el amor de Cristo y la luz de Cristo y el gozo de Cristo adentro de nosotros. Y al mismo tiempo pidámosle a Dios prodigios y señales en tiempos exactos, que el Señor nos otorgue milagros, que nos otorgue verdaderas contestaciones, que ellos sepan que solo Dios lo pudo haber hecho. Yo recuerdo, les he contado a muchas de las amigas que están acá que hace un par de años, en la Navidad del 2018, estábamos felices compartiendo aquí nuestra actividad y intercambiando regalos. Y en eso paro yo el ambiente y digo, bueno, ahora me toca orar, ¿verdad? Ellos ya saben que la oración es parte de nuestra vida. Así que no me habían, o sea, me han escuchado orar, se sentaron, me respetaron y empecé a orar. Y cuando empecé a hacerlo, los bendije la vida de cada uno de ellos y dije lo siguiente: Señor, yo bendigo los lomos y las matrices de mis hijos. Nosotros hablamos en inglés porque como están casados con extranjeros, ¿verdad? Entonces dije, Lord, I bless the loins and the wombs of my children. Cuando oyeron eso, pararon el grito al cielo. ¿What? ¿Verdad? Y empezaron, ¿cómo que bless your loins? Para nosotros es muy normal esa oración, porque sabemos que orar por los lomos quiere decir, Señor, dales descendencia y bendice su descendencia. Se me fueron de espaldas. Para aquel entonces ninguno quería un hijo, no querían tener bebés. Total es que y se burlaron de eso y lo usaron de chiste todas las vacaciones. Y ja, 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 bless your loins, y lo usaban de molestadera. Pues miren, esa oración provocó que mi niña linda tuviera que quedar esperando como a las 2, 3 semanas. El bebé, mi Ferdi, ya tiene más de un año. La oración fue tan poderosa que se los cuento. ¿Por qué? Porque al orar para pedir prodigios y señales a tiempo, mi nuera se quedó con los ojos así como, oh my God, y dijo, hay que tener cuidado con las oraciones de Lisette, fue lo primero que pensó, ¿verdad? Qué poderosas sus oraciones. A los pocos meses yo me voy a visitarlos allá y vuelvo a tener la oportunidad de orar. En esta ocasión ellos habían comprado una casita para alquilarle a otros y le digo, Jen, déjame orar por ustedes. Y dice, tanto que ella se oró, pero por favor no vayas a orar por los loins, me dijo, ¿verdad? Pero oré y hice una oración muy sencilla. Señor, te pido que no permitas que ningún inquilino que no sea de ti y que no sea correcto pueda venir, y que los ojos de ellos se abran a tiempo para que ninguna persona que no sea buena pueda firmar un contrato con ellos y venir a vivir acá. Pues al día siguiente me dice Jen, que es por la persona que ahorita estoy orando, me dice, Lisette, de verdad, qué poderosas tus oraciones. Y me cuenta cómo ellos hicieron entrevista a varias personas que estaban interesadas en alquilar su casa y estaban muy decididos por una persona en particular, muy decididos. Y esa tarde iban a firmar el contrato.
Después de que hice la oración, se le ocurrió ir a cierto sitio en donde pueden investigar a una persona y cuando descubren en ese sitio, la persona tenía ciertos cargos en su contra y que tenía muchas deudas y que la opinión no era nada favorable. Y a través de eso se dieron cuenta de que el contrato que estaban a punto de firmar hubiera sido una trampa del enemigo y hubieran tenido muchos problemas. Así que yo he orado, Señor, dame prodigios y señales. ¿Por qué es importante? Porque empiezan ellos a darse cuenta que el Dios de nosotros es el poderoso Dios. Y cuando ustedes empiezan a pedir prodigios y señales en la vida de ellos, empiezan estas personas a abrir los ojos a la mano que interviene por nosotros, esa diestra que interviene por nosotros, al punto de que no pueden negar que el Dios que está con nosotros es realmente poderoso, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le pasó a Rahab cuando llegaron los israelitas, los judíos? Rahab había oído de los prodigios y las señales del Dios de Israel. Y cuando llegó, dijo, yo los voy a proteger, yo quiero a ese Dios. Porque ya había visto tanta señal y tanto prodigio que no había manera de negar que el Dios que nosotros representamos es el Dios real. Así que eso es otra cosa. Ok. La tercera herramienta que el Señor nos da es activar los ángeles. Cada persona tiene por lo menos uno o dos ángeles asignados a sus vidas. Y la tarea principal que tienen los ángeles es de traerlos a la salvación. Estos ángeles están encargados de proteger a la persona. Ahora, si no hay oración, y vamos a leer estos versículos. La primera es Hebreos 1, 13 al 14, que dice, ¿a cuál de los ángeles se ha dicho jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies? ¿No son ellos espíritus ministradores? ¿Qué es ministrar? Es servir, ¿sí? Ministrar quiere decir servir. Son espíritus de siervos de Dios, que son enviados a causa de los que heredan la salvación. Entonces, los ángeles que cada uno de nosotros tiene, su tarea es servir, su tarea es ayudar, la tarea es, desde que nosotros estamos en el vientre, es guardarnos, protegernos y provocar que estemos en el camino de nuestro destino. Ahora, un ángel que no tiene digamos, un ángel que no está activado por una persona conversa es un ángel que tiene los brazos cruzados. Si la persona no está convertida, el ángel no puede hacer mucho porque el ángel depende del libre albedrío de la persona. Así que una persona que está en pecado puede tener hasta cierto punto ciertos cuidados, ¿verdad? Y si no hay nadie que esté orando por la persona inconversa, no hay nada que active al ángel. Espero estarme dando a entender. O sea, los ángeles son activados por la intercesión de los santos, ¿ok? Los ángeles definitivamente son instrumentos de Dios y habrán veces que en el plan total de Dios, o sea, en la soberanía del plan en el plan soberano de nuestro Dios, Él podrá decirle a los ángeles, ángel, necesito que te lleves a esta persona, a este lugar, porque va a ser un instrumento para un plan de Dios, pero eso es en el plan general. Si este inconverso no tiene una vida espiritualmente hablando activa, solamente el ángel va a estar interviniendo en su vida de manera muy, muy, muy limitada. ¿Por qué? Porque los ángeles, lo que ellos hacen, recuérdense cómo en Apocalipsis 5 nos enseña que los ángeles 5 o 7 que reciben, no es en el 7, que reciben las oraciones de los santos. Entonces ellos lo reciben y el ministerio de estos ángeles es actuar conforme a la oración.
Así que muchas veces, incluso los ángeles se debilitan porque al haber tanto permiso del enemigo de atacar a una persona, los ángeles están muy limitados si no hay alguien que esté orando por esta persona. Y la activación de los ángeles es muy importante. Por supuesto que nuestras oraciones de por sí activan a los ángeles, de por sí los activan, pero el Señor ha permitido que seamos más específicos y venir y orar y decir, Señor, activo en el nombre de Jesús a los ángeles digamos, en el caso de mi nuera, Señor, yo activo a los ángeles de Jen. Y oro, Señor, porque ellos estén ahorita levantados con poder y con fuego sobre ella. ¿Por qué? Porque estos ángeles, su tarea es la de ministrarlas, pero mi oración lo que va a hacer es que le va a dar materia prima para poder estar activo alrededor de ella. Una oración que yo hago continuamente, creo que casi todos los días, es activo a los ángeles de mis hijos. ¿Verdad, Señor? En el nombre de Jesús, yo hablo hoy a los ángeles de mis hijos y por favor, no estamos hablando de que yo le hablo a los ángeles. ¿Sí? No es que yo tenga, no es que yo esté directamente involucrado, como les explicara, no es hay una rama que lo único que hace, hay personas que lo que hacen es únicamente hablar con los ángeles, pero no tienen a Cristo como mediador. En este caso, Cristo es nuestro mediador. Sabemos por la palabra de Dios que los ángeles es un ejército que está a nuestro servicio, pero que no hemos aprendido, la iglesia no ha aprendido a, a trabajar con ellos. Pero ellos realmente son la fuerza del reino. O sea, por supuesto es el espíritu, pero el espíritu usa de instrumentos a los ángeles. Entonces, están como sin trabajo cuando nosotros no estamos activando. Cuando yo estoy orando por mis hijos, por ejemplo, yo oro, Señor, oro porque hoy cerques a mis hijos con tus ángeles. Y Señor, oro porque los introduzcas dentro del camino que va de acuerdo con su destino. Los pongo dentro del camino y oro, Señor, para que lo que está escrito en el libro de su vida se active en este momento. Y pido al mover angelical asignado a ellos que provoquen que ellos estén dentro del camino del corazón del Padre. Y tenemos que aprender que estos ángeles, al estar recibiendo esto, doblamos la eficacia de nuestra oración, porque vamos directamente a donde tenemos que ir. Dice en la palabra, Señor, bendecid, ese es el Salmo 103, bendecid vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su mandato. Aquí hay un ejemplo de cómo David le estaba diciendo, ¿verdad? A los ángeles ustedes ejecutan su mandato, ¿verdad? Obedeciendo la voz de su palabra. Bendecida al Señor todos sus ejércitos que les servís haciendo su voluntad. Este es un ejemplo de cómo David, que sabía esto, estaba diciendo, ángeles bendigan al Señor, pero al mismo tiempo ejecuten la orden que se está dando. Así que no tengamos ningún temor, por favor, no estamos saliéndonos de la palabra del Señor ni de su perfecta voluntad, sino que estamos aprendiendo armas mucho más poderosas, armas nuevas que el Señor nos ha entregado para poder orar eficientemente por los nuestros. También, tal vez en un futuro podamos estudiar más adelante todo lo que es la gama de diferentes tipos de ángeles, pero hay un tipo de ángel que se llama los ángeles de avivamiento. Los ángeles de avivamiento son los que están encargados de traer el avivamiento del Espíritu Santo a una persona. Y hay ángeles de awakening, se llama en inglés, ¿verdad? Ángeles que despiertan, ángeles que sacan de la ceguera a las personas. Entonces, podemos pedir, Señor, pido por esos ángeles de avivamiento y ángeles que quitan ceguera, que vengan a la vida de mis hijos y que
y que se muevan a favor de Él, para que mis hijos tengan el encuentro con Cristo Jesús. Entonces, ¿qué está pasando cuando yo oro de esta manera? Eh, la actividad angelical que está en el cielo, hay ciertos ángeles que van a tener asignación precisamente a ellos, o hay una corte de ángeles. De la corte de ángeles, el juez justo va a decir, ok, ángeles de avivamiento, aquí hay una mamá, Lisette está pidiendo ahorita avivamiento por su hijo. Entonces, ángeles de avivamiento, fulano y fulano de avivamiento, quiero ahorita que se activen y lo van a hacer de esta y esta y esta manera. Entonces ya el Padre Santo y el Espíritu de Dios empiezan a formar ya el plan. Se abre el camino para que la salvación de los nuestros llegue. Pero sí es importante poder activar a los ángeles. Otra cosa para lo cual yo oro mucho con los ángeles es para que los cerquen y los guarden dentro de la voluntad de Dios. Y al pedirlos, cércalos, Señor, protégelos, sobre todo en estos tiempos de tanta tiniebla y de tanta oscuridad que hay, en donde hay tanto engaño, ¿verdad? Y que hay tanto peligro realmente para todos, pero nosotros como madres o como hermanos o como hijos estamos preocupados por los nuestros. Eh, Oramos, Señor, pedimos ángeles guerreros que vengan a pelear la buena batalla por ellos. Pedimos en este momento porque hayan un cerco de ángeles alrededor de ellos, así lo habla el Salmo 91, que ellos cercan al que está en el Señor, pero como ellos no están en el Señor como madres, pedimos por misericordia a esos ángeles que los estén guardando y custodiando contra cualquier amenaza que venga del enemigo. Así que, ¿verdad? Y, por supuesto, ellos están encargados de velar de todo el tiempo, hasta que no lleguen a la salvación. Su tarea es llevarlos a salvación, pero si ellos deciden mal, si escogen mal, no tienen esa fuerza para poder provocar circunstancias, encuentros divinos, o escuchar palabra, ¿verdad? Que los lleve a la salvación. Así que la tarea de nosotros como intercesores es el pedir ese mover angelical para que tengan las circunstancias y los encuentros que necesitan para llegar a conocer a Cristo. Ok, la arma que tenemos, que es lo que estamos aprendiendo, es hacer la batalla espiritual en las cortes del cielo. Y aquí vamos a ver ciertos principios, ¿verdad? Las cortes del cielo van a lidiar con todo lo que son los derechos legales que están actuando en contra de ellos. La primera de Pedro 5:8 dice que seamos sobrios de espíritu y estemos alertas, porque nuestro adversario es un término de cortes, ¿verdad? El adversario solo trabaja en las cortes, está culpando a alguien delante de un juez. Entonces, por eso es que el que está culpándonos delante de un juez de alguna acusación que en contra nuestra, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y entonces, ¿qué es adversario en hebreo? En griego es antidicus, y es uno que presenta una acusación de la cual alguien se tiene que defender. Miren, si nadie actúa en contra de las acusaciones siguen trabajando. Tiene que haber alguien que venga a parar la acusación. Así que si nuestro amado no lo puede hacer por sí mismo porque no tiene el entendimiento, a nosotros nos está pidiendo el Espíritu que lo hagamos por ellos. En Isaías 54:17, ese es bastante famoso para muchos de los que hemos estado varios años en la palabra, porque lo usamos mucho, ¿verdad? Y decimos, porque ningún arma forjada en contra nuestra prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Esta cita es pura cita de cortes del cielo. ¿Por qué?
porque dice que se levanta contra nosotros en juicio. ¿Qué quiere decir? Que un acusador llegó delante del juez justo y nos condenó. Pero ¿qué es lo que dice el Padre? Que no habrá condena, que dice, ningún arma forjada va a prosperar y condenaremos. O sea, ¿dónde se obtiene una condena? Se obtiene delante de un juez. Así que, aplicándolo a la salvación de los nuestros, vamos a ir delante del juez para condenar cada acusación que las lenguas malignas han levantado en juicio en contra de los nuestros. ¿Ok? Hemos visto que hay las lenguas que se han levantado en contra de juicios pueden ser pactos o juramentos, pueden ser acusaciones, pueden ser votos o pactos que se hayan hecho. Eso ya lo dije, ¿verdad? Pueden ser iniquidad generacional, títulos de propiedad, puede ser que hayan invasores en su vida, que estén, ¿verdad? Pueden haber, estar, hay un invasor, un ente espiritual que esté oprimiendo su vida. Puede ser que estén en una región de cautiverio. Así que cualquiera de estas cosas que se ha levantado en contra en juicio, en contra de nuestro amado, nosotros tenemos el acceso a las cortes para legalmente lidiar con eso y poder pedir su libertad. Por último, vemos en la primera Timoteo 2. Yo creo que ya no vamos a ver tanta cita, pero esta sí quería yo que vieran esto. La primera Timoteo 2, 1 al 4 nos dice lo siguiente. Dice, exhorto ante todos que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. O sea, aquí la palabra de Dios nos está rogando que nosotros hagamos esta petición. Ahora, esta petición en griego, cuando uno estudia la palabra, es un caso de corte, que se traiga el caso delante de un juez. Por cada uno, dice, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, o sea, por nuestras autoridades. Y dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en honestidad, porque esto es bueno y agradable al Señor. Porque dice en el 4, el cual quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Con esta cita, nosotros tenemos el derecho legal de interceder por la salvación de los nuestros. Aquí donde dice que Él quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, nosotros libremente podemos entrar delante del juez y decir, Señor, tú dices que todos quieren que sean salvos y por eso hoy traigo a esta persona delante de ti. La palabra de Dios y sus principios son instrumentos clave para que nosotros podamos entrar a las cortes. Por eso es que es tan importante tener la espada bien afilada para saber cómo utilizar esta palabra como un instrumento para nuestro caso en las cortes. La palabra de Dios nos autoriza para ponernos en la brecha. Aquí hay una cita de Job en donde muestra que Job mismo era un juez y que él mismo hacía estas peticiones por los suyos. Y dice, de justicia yo me vestía y ella me cubría, como manto y turbante era mi derecho. O sea, él se cubría de juez. Y dice, yo era ojos era yo para el ciego y pies para el cojo. Padre era para los necesitados y examinaba la causa que no conocía. Quebraba los colmillos del impío y de sus dientes arrancaba la presa. Al estudiar esto, podemos ver que eso es lo que nosotros estamos haciendo. Estamos precisamente siendo los ojos del ciego y los pies para el cojo, porque al estar viniendo delante del trono, nuestros ciegos y nuestros cojos están siendo escuchados a través nuestro. Y dice, Padre para los necesitados. Por supuesto que esto también tiene otro sentido también, ¿verdad? Que es el don de misericordia, pero nuestros son necesitados y necesitan a alguien que venga a interceder por ellos.
y examina las causas que no conocía y dice, quebraba los colmillos del impío y de sus dientes arrancaban la presa. Quiere decir que como se vestía de justicia, obtenía rollos y veredictos para poder vencer a los enemigos. El Señor lo premió, el Señor lo premió, porque a pesar de que los primeros hijos no fueron salvados de su vida, y eso es algo que le compete a Dios saber por qué, porque Él es un Dios justo, sabemos que Dios le devolvió el doble al después, y de hijos justos, y de hijos que le dieron muchísima herencia. Así que hay paga cuando se entra a las cortes. Ahora, muy importante entender esto. ¿Quién es el que revela a Cristo? ¿Quién es el que verdaderamente revela a Cristo? Lo hace el Padre. Dice, nadie puede venir a mí, a Cristo, si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré al final. Ahora, ¿qué es lo que el Padre hace? El Padre envía por bondad arrepentimiento a la persona, a nuestro amado, a nuestro hijo, a nuestra madre, el que necesita ser convertido. Pero la gracia del arrepentimiento solo llega a los humildes. Entonces, a veces nuestro amado no va a tener la humildad para aceptar el mensaje. Entonces, nosotros tenemos toda la vida de este amado, mientras él todavía esté en la tierra, hay oportunidad para que él sea salvo. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué muchas veces no se convierte? Bueno, pues el enemigo trata de bloquear el arrepentimiento y lo hace por medio del orgullo. El orgullo ata a la persona al pecado y por lo tanto lo aleja de Dios. El enemigo está peleando por evitar el arrepentimiento. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a Dios, Él activa su bondad. Y la bondad y el espíritu de arrepentimiento, incluso cuando hay ángeles de arrepentimiento, hay ángeles que vienen sobre una persona y empiezan a ministrar arrepentimiento. Pero lo hace el Espíritu de Dios, ¿verdad? El mismo Espíritu, cuando dice la palabra de Dios que Él es el que nos convence de pecado, juicio y justicia. Él es el que nos habla, el que nos hace ver y entender que hemos hecho mal. Pero el enemigo lo bloquea con el orgullo. Y lo que nosotros estamos haciendo entonces es haciendo un papel de intercesores a un grado hermosísimo. Y aquí esta es una revelación que a mí sí me trajo de rodillas ante el Padre. Dice, cuando una persona está en pecado, vive condenado bajo un veredicto de culpa, ¿ok? Y este veredicto de culpa permanece hasta que alguien hace algo por eliminarlo. Se los explico parafraseado. ¿Qué es lo que nos mantiene alejados de Dios? Nuestra culpa por el pecado. ¿Sí? Ok. Entonces, esta culpa y este veredicto que Satanás está haciendo contra él, está ahí hasta que alguien haga algo. Nosotros, los hombres, los humanos, somos los que tenemos que hacer algo para remover ese veredicto. Digamos, si, por ejemplo, si el enemigo está condenando a una persona porque está en la nueva era, por ejemplo, y hay cuántos veredictos falsos hay en una persona que está metida en la nueva era. Yo, por cierto, bueno, la nueva era definitivamente va cerrando el entendimiento, y el problema con la nueva era es que es tan parecido a la verdad, es tan sutilmente, ¿cómo les explicara? Paralelo a lo que es el cristianismo, que las personas piensan, no, esto es bueno, y no quieren dejarlo por seguir a Cristo. Entonces, hay un veredicto ahí que les está diciendo, tú eres feliz en la nueva era, tú estás bien en la nueva era. Entonces, así permanece hasta que alguien viene y lo elimina. Ahora, esta persona, recuérdense que está separado de Dios, hay una culpa
que los separa, porque eso es idolatría, desobediencia y, bueno, quién sabe qué otras cosas, ¿verdad? Ahora, a nosotros, Él nos dio el ministerio de la reconciliación. Y por favor, veámoslo. Ahorita yo quiero activar el amor del Padre para que entendamos la magnificencia de lo que sucede cuando oramos por aquellos a los que amamos. Si vamos a la segunda de Corintios 5, 18 y 19. Segunda de Corintios 5, 18 y 19. Dice, y todo esto, que es estar en Cristo, ¿verdad? Proviene de Dios, quien nos reconcilió. O sea, lo parafraseo. Todo lo que es la bendición de Cristo proviene de Dios. ¿De quién? Del Padre. Quien nos reconcilió con Él mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo. O sea, Jesús es el reconciliador con el Padre. Por eso puse esta foto aquí de un papá y un hijo volviéndose a encontrar, ¿verdad? Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres el pecado y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahora, esta reconciliación, que es un reencuentro del Padre con una persona, se hace a través de Cristo, correcto, va. Pero esta persona está alejada por su pecado. ¿Qué significa el ministerio de reconciliación? Significa que somos agentes para que la misericordia llegue a esta persona. La persona es culpable. La culpabilidad de su pecado lo tiene separado. Pero nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a apelar a la misericordia para que sea reconciliado. La misericordia sobrepasa la ira. La misericordia es más grande que el juicio que merece un pecador. Es más grande, es más fuerte. ¿Qué significa? ¿Por qué estamos hablando de eso en este contexto? Orar por misericordia es la oración más poderosa para orar por los que están alejados de Dios. ¿Por qué? Acuérdense que Dios está sentado sobre el trono, sobre juicio y justicia. Y puse aquí the mercy seat, el arca del pacto, ¿verdad? Que es el trono de gracia, su propiciatorio. Eso representa donde Él está sentado, pero recuérdense que abajo de este asiento estaba la ley. ¿Se acuerdan? Estaba la ley, estaba el maná y la vara de Aarón. Quiere decir que Él se sienta sobre la ley. Y cuando la ley se quebranta, la justicia de Dios es su ira. Esa es la justicia de Dios. El veredicto contra alguien que peca es muerte. Punto. No hay nada que hacer. Pero la misericordia sobrepasa la ira. ¿Por qué? Porque lo atamos a lo que leímos en la segunda de Timoteo, que Él no quiere que nadie se muera, sino que todos alcancen la salvación. La muerte se está alcanzando por el libre albedrío de pecar, pero Él no quiere eso. Al contrario, tan necesitado y tan deseoso está por la salvación de los hombres, que envió a su propio Hijo para que por medio de su sangre hubiera esa reconciliación. Y reconcilió por misericordia, y a través de la misericordia que hubo en la cruz, reconcilió al pecador con él mismo. Y ahora, este ministerio de reconciliación nos lo dio a nosotros. Nuestros amados que no conocen a Cristo están alejados del Padre y el Padre los añora. Al igual que el Padre que nos cuenta
la historia del hijo pródigo en donde el padre salía a ver todos los días para ver si su hijo ya regresaba. Solo un amor verdadero, eterno, puede añorarnos de esa manera. Entonces, la misericordia, que es lo que a mí me quebrantó verdaderamente, es cuando la sangre se interpone entre el pecado y el Padre. Cuando no hay sangre de por medio, el Padre solo puede ver el pecado. Y por lo tanto, nuestros hijos y nuestros amados que no están convertidos van a ir a la muerte, porque no ha habido nada que evite que ellos se vayan a la muerte. Pero cuando Jesús interviene y se interpone el pecado, esa sangre se ponía precisamente en la tapadera y formaba un, una, como una nueva dimensión en donde la justificación por el pecado era absorbida por esa sangre y cuando el Padre miraba para abajo, lo único que miraba era la justificación del pecado. Por lo tanto, no traspasaba su ira, sino que su ira se quedó en la sangre. Por eso es que Él murió sustitutivamente por nosotros. Cuando nosotros como intercesores vamos delante del Padre y clamamos por esa misericordia, estamos poniéndonos sustitutivamente por estos amados nuestros. Traemos delante del juez justo el caso de ellos. Y lo primero que pedimos es esa misericordia, es lo primero que vamos a pedir. Misericordia para ellos, porque entendemos que aunque estén haciendo lo que estén haciendo, su misericordia es más grande que la ira. Y nosotros sustitutivamente estamos pidiendo que Él perdone esos pecados. ¿Qué es lo que va a pasar? Sustitutivamente, nosotros vamos a pedir, Señor, yo me pongo en el lugar de fulanito y pido perdón por los pecados que ha cometido. Y te pido que tu ira sea retenida para que tu salvación le llegue a esta persona. Entonces, cuando yo me estoy interponiendo y clamando esa misericordia, lo que el Señor está haciendo es viendo mi clamor y por mi clamor, esa sangre es aplicada sobre esta persona y lo que pasa es que, porque la misericordia sobrepasa la ira, es roto el velo de separación sobre esta persona. ¿Qué es lo que empieza a pasar entonces? Al romperse ese velo, la luz de Cristo empieza a llegar a la vida de la persona. Llega un momento en donde se aplica Isaías 54:17, en donde se condena la lengua que se está levantando en juicio en contra de ellos. Y Dios dice, alto, aquí hay alguien que ya vino a pedir en el nombre, ya alguien vino a pedir en nombre de esta persona perdón por esto, por esto, por esto, clamó la sangre y vamos a hacer un alto, Satanás. ¿Hubo alguien que ya vino a lidiar con este veredicto? Así que vas a retener tu obra para estorbar. Vamos a quitar esos estorbos, vamos a quitar estos tropiezos y vamos a quitar esa ceguera espiritual. Fueron activados los ángeles para que así fuera, así pasara. Y entonces lo que empieza a pasar es que es como que se abriera el velo sobre la persona. Y por fe, ahorita vamos a creer que al hacer esto, ellos van a empezar a tener sueños, van a empezar a tener convicción, van a estar en el carro y de repente van a decir, hay algo que no está bien en mi vida. Van a empezar a tener la visitación de la verdad, porque nosotros nos pusimos como agentes de reconciliación entre ellos y el Padre para clamar misericordia por ellos y que por misericordia esa sangre cubriera sus pecados, para que el camino fuera abierto y los tropiezos del enemigo fueran estorbados y la luz penetre. Y lo que va a pasar
es que van a empezar como les digo, como les va a empezar a molestar el pecado, van a empezar a sentir el vacío y el anhelo de Dios. No sabemos qué va a pasar, pero se empieza a activar con fuerza el avivamiento y el alumbramiento de la luz de Cristo sobre su vida. Así que eso es lo que estamos haciendo como agentes de reconciliación por los nuestros. Hoy por hoy, nosotros ahorita estamos circuncidándonos, no sé la palabra, sino yendo únicamente al pequeño círculo que es nuestros amados. Pero el corazón del Padre es que nosotros intervengamos por todos los no conversos de la tierra. Hay ministerios muy fuertes de evangelización y es una belleza saber que miles de conversos están llegando a los pies de Cristo. En lo que es en Irán, en Irak, son los lugares donde más crecimiento hay que en ningún otro lado del mundo. Eso no sale en las noticias, pero en el mundo cristiano se sabe. Y uno de los grandes líderes se llama Tim Doyle. Y él cuenta cómo alrededor de 35,000 conversos por semana, 35,000 conversos por semana están teniendo hoy en día. Cuenta que uno de los secretos que el Padre le reveló es aprender a verlos a los inconversos como los mira el Padre, que es prácticamente lo que hablamos hace un rato. Aprender a amar a los que no conocen a Cristo como los ama el Padre mismo y aceptar ser esos agentes de reconciliación que van a llegar al punto de romper el velo sobre ellos. Así que tenemos, ¿por qué di todo este preámbulo? Porque tenemos el cetro del Señor sobre nosotros, su autoridad para poder actuar sin ningún problema. Permítanme, no sé quién está ahorita. La autoridad del Padre y el favor del Padre, sobre todo el favor de Él está sobre nosotros, para que sin ninguna duda seamos aquellos que van a ser los agentes de conversión por ellos. Así que ahorita, Giselita, sé que quieres hacer una pregunta, pero antes de eso, quiero que hagamos una oración. ¿Está bien? Y nos vamos a poner en la presencia del Padre y ahorita yo quiero ir delante del trono de misericordia para orar por cada uno de nosotros, para que seamos activados en el ministerio de reconciliación. Así que, Padre amado, adoramos tu nombre, Señor, y te reconocemos solo a ti, como el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Creador de todo lo visible y lo invisible. Gracias, Jesús, por abrir el camino para nosotros. Nos humillamos delante de tu presencia y pedimos tu sangre poderosa sobre cada parte de nuestro ser y oramos Señor, oramos porque el Espíritu Santo active ahora, Señor, ese ministerio de reconciliación sobre nosotros. Hoy venimos a pedir delante, Señor, de tu trono, ese trono de misericordia, un fuego sobrenatural y el ministerio de reconciliación que sea activado sobre cada uno de nosotros. Recibimos, Señor, toda la sabiduría, el entendimiento, el conocimiento que necesitamos para la revelación de cómo orar, Señor, por los que amamos, por los inconversos y por todo aquel que tú nos pidas orar. Pido, Señor, que nos sitúes bajo la perfecta alineación del corazón de nuestro Padre
y que el Espíritu de Dios, Espíritu Santo, pedimos, Señor, que tú nos indiques los tiempos, los secretos, los tropiezos, las necesidades de nuestros amados. Recibimos. Yo estoy viendo una llama de fuego muy fuerte sobre cada uno de nosotros. Recíbanlo, reciban. Recíbanlo. Gracias. Hoy estamos siendo impartidos. Gracias. El Ministerio de Reconciliación. Gracias. Pido también una mayor revelación de tu misericordia. Y pido, Señor, que nos inundes de tu misericordia y de tu compasión por el perdido. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Oro, Señor, porque cualquier ceguera espiritual que aún está en nosotros y velos que deban ser derribados, sean derribados ahora. Gracias. Y una mayor libertad, Señor, en Cristo. Estoy viendo incluso cadenas romperse. Gracias. Gracias. Estoy viendo rollos bajar y son precisamente el Espíritu de Dios nos va a ayudar en el caso de cada uno. Estoy escuchando que dice que Él personalmente va a intervenir en cada una de las conversiones por las cuales nosotros estemos orando. Nos va a equipar por cada uno de ellos. Nos va a dar la cantidad de ángeles que pidamos, que necesitemos, y Él va a abrir la brecha y el camino. Está muy agradado, tan agradado de lo que hoy estamos haciendo. Y que en ningún momento dudemos de que aquellos por los que estamos orando están siendo velados desde el cielo, cuidados y vistos, y que nuestra intervención será escuchada al máximo en su presencia. Él caminará con nosotros y Él será esa fuerza, esa sabiduría y ese entendimiento que necesitamos. Él se pone como compañero nuestro y que reposemos en Él, que no nos carguemos, que con fe nos enganchemos en la obra por cada uno y que Él hará. Él hará. Él hará. Gracias, Señor. Gracias. 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 Te damos gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos y te bendecimos. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, no hemos terminado. Ya la próxima vez ya va a ser práctico, ya vamos a hacer casos prácticos, cómo orar, cómo entrar a las cortes, vamos a tener el ejercicio con personas reales, pero tenemos un deber esta semana. Vamos a seguir orando en lenguas y ahora vamos a pedir
con el espíritu de entendimiento y sabiduría, vamos a empezar a pedir la revelación de su récord, ¿ok? Vamos a tener un lapicito y una pluma, por eso les pedí lápiz y papel, para que vayan apuntando lo que el espíritu les indique. ¿Ok? Y eso es lo que va a ser útil para nosotros para el caso. Les dejo también otro deber y es, uy, se me olvidó. Bueno, ahorita me voy a acordar. Pero entonces vamos a empezar entonces a escribir el caso de cada uno de ellos. Seguimos con las lenguas y la otra semana entonces ya activamos. ¿Está bien? ¿Ok? Giselita, ¿todavía querías preguntar algo? Yo no quería preguntar, sino comentar Comentar. Ujú. algo. Fíjate que puedo dar un testimonio, es que, es que qué importante es tener el corazón correcto, la motivación correcta y haber perdonado a la persona por la cual vamos a orar, porque, como te digo, yo en lo personal, según yo había perdonado, pero había perdonado con mi cabeza, no había perdonado con mi corazón. Entonces, hasta que un día oí una cosa y entendí, porque yo venía y oraba por esta persona y yo decía, es que me hace esto y me hizo lo otro y ¿verdad? Y me lastimó. Y entonces esta persona explicó esto y dijo, cuando estás en la corte, ¿qué posición vas a tomar? ¿Vas a tomar la posición del acusador o del defensor? Y cuando yo oí eso, yo dije, wow, yo estaba acusando a esa persona, yo estaba tomando la posición del acusador, no estaba pidiendo misericordia y defendiendo a esa persona. O sea, yo realmente no la había perdonado. Ahí fue cuando yo realmente entendí el perdón. Entonces, si nosotros vamos a orar y a ponernos en la brecha por alguien, de verdad lo tenemos que haber perdonado con el corazón, porque no va a servir, porque es un ídolo, ¿me entiendes? O sea, yo lo vi en mi caso porque esa persona para mí era un ídolo, me estaba molestando, era yo la que, ¿me entiendes? Lo que tú dijiste la vez pasada, que es muy importante tener la motivación correcta. ¿Por qué estoy orando por esa persona? ¿Porque me está hiriendo o porque de verdad yo amo a esa persona y de verdad lo perdoné? Y eso te lo digo, que eso lo entendí hasta este año, pero es tan importante, si no, Sí, gracias. Eso es esencial. Sí, Vales. ¿Me oyen ahí? Sí. Quería preguntar, según el nivel de autoridad que tengamos nosotros para sobre la persona, así también es, digamos, como por decir, la intensidad de la intercesión por esa persona, por decirte, es lo mismo que yo pida por mi hijo que por una amiga o por una nuera o algo así, cuando mi nivel de autoridad sobre mi familia, pues pienso yo es mayor, es igual de intenso. Em, hay un nivel de autoridad que tú tienes sobre tu familia, definitivamente es lo que te da eso, es un derecho legal más alto. Cuando nosotros oramos por nuestros hijos, porque la palabra de Dios tiene dentro de las cláusulas del pacto que tenemos con Él, que el fruto de nuestro vientre será bendecido, y porque nosotros podemos orar según el principio que dice que si nosotros estamos unidas al Señor, 1000 generaciones después de nosotros vendrán. Hay ciertas promesas que son más, hacen el camino más abierto para los nuestros. No es un nivel de autoridad diferente, sino es que avanzamos mucho más, ya tenemos un camino mucho más avanzado, porque tenemos el derecho de orar por ellos y tenemos el derecho
porque es parte de nuestro territorio de ir en contra del enemigo, por lo tanto se gana un territorio. Ahora, eso no quiere decir que no tenga poder la oración por alguien que está fuera de nuestro ámbito de autoridad. Si yo, por ejemplo, voy a orar por mi vecina, la oración que yo voy a hacer siempre va a tener un sumo poder, porque de la misma manera yo voy a interceder delante del trono y mis oraciones van a ser escuchadas. Pero lo que pasa al orar como madre, por ejemplo, o como esposa, porque estoy orando por alguien que es mi propia carne, lo que sucede con ellos es que hay como, probablemente la palabra sería una autoridad más fuerte, ¿ya? Hay una manera, hay un derecho legal más fuerte por el hecho de que es parte de mi ámbito. Con respecto a una vecina, pues igual será escuchado, pero yo creo que si la mamá de la vecina orara, habría un nivel más alto en la madre. No que no sea escuchada mi oración, no que no sea escuchada. No, no, Sí, entiendo. ajá, Y sí. por ejemplo, una nuera, un yerno ya forman parte de tu familia más cercana y con ese mismo derecho que los propios hijos, pues. Así es, por el hecho de que ellos son uno con nuestros hijos, ¿verdad? Realmente sería tus padres, ¿verdad? Tu ámbito serían tus padres, tu esposo, tus hijos, tus generaciones. Son el derecho que el Señor te da. Y ellos, por tener un lazo consanguíneo, el pacto con el Señor habla de cómo hay una bendición específica para ellos. Cuando dice, por ejemplo, en Hechos 16, que tú y tu casa serán salvos, pues se trata más que todo por tus generaciones, pero si tú vas a orar por tus empleados y por los que están en tu casa, también hay una cobertura diferente que la que hay por la vecina. Ahora, la misericordia de Dios va a actuar sobre tu intercesión por la vecina, siempre, ¿ya? Pero va a haber un nivel más alto, ¿verdad? Por eso, sí. A ver, Evelyn. Gracias y un besito a la trufa. Ah, ahorita me vive dando Está besos. lindo. Sí, Evelyn. Sí, gracias, Liz. Yo quiero preguntarte algo. Fíjate que yo tratando de orar por mi suegra, que ella no es cristiana, pues he orado por otras personas, he logrado presentarme al Padre y a las cortes, pero yo entré con ella, había una presencia linda, había tenido una adoración preciosa. Cuando yo presento que vengo por el lado de mi suegra, ¡boom! Como que me hubieran cerrado la puerta y me sacaron de ese ambiente. Es más, ya no pude seguir orando por ella ni por nada más, ¿verdad? Entonces, te digo, no me había pasado a mí eso y me sorprendió, pues, y yo con mi suegra me llevo re bien, la quiero un montón, o sea, yo puedo decir que tengo la bendición de tener muy buena relación con ella, pero a la hora de querer entrar a interceder por ella me pasó eso, entonces esa es como mi duda, ¿qué pasó ahí? Pues, ¿verdad? Sí, sigo orando por ella, pero no puedo entrar, por decirte, a las cortes a interceder por ella, no sé por qué. ¿Está ella metida en alguna cosa de ocultismo o algo así? No, que yo sepa, no. Ok. Habría que ver si hay en sus generaciones o algo, debe haber un derecho legal muy fuerte que esté impidiendo su salvación. Lo que hablamos ahorita precisamente de los fosos y de las trampas, ¿verdad? Debe haber algo así muy, muy, muy fuerte sobre su vida. Entonces, ahí hay que primero ir con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo y pedir el Espíritu de entendimiento y sabiduría y de revelación, ¿verdad? Necesitamos el conocer cuáles son los tropiezos y trampas en los que ella está y lidiar con eso primero. ¿Verdad? O sea, debe haber un derecho legal muy fuerte sobre ella. Probablemente generaciones anteriores tuvieron un grado muy alto dentro de algo ocultismo, masonería o algo así, que inmediatamente provoque una pared para que las oraciones no puedan llegar. Pero ahí hay que indagar más.
¿verdad? Hay que hacerlo. Y otra cosa es que Gracias. ora en lenguas. Ah, sí. Sí. Ujú. ¿Ok? Ok. Gracias, Liz. Gracias. Sí, Carlín. Liz, solo quería preguntar, póngale, yo tengo solo de una hermana 8 sobrinos. ¿Puedo entrar a las cortes, orar en lenguas o tengo que ir por cada uno de ellos por nombre, entrar y pedir específicamente? Pues mira, yo he hecho la misma pregunta, ¿verdad? Y la respuesta del Señor es, no seas haragana. Eso fue. Ok. Creo yo que Gracias. orar en lenguas por ellos como grupo va a tener su efecto. Pero tú te imaginas, ¿verdad? Que definitivamente no es lo mismo que uno por uno. Sí. Yo lo que haría es preguntarle la guía al Espíritu, Señor, ¿por quién quieres que ore ahorita? Y camina con Cristo en esto, ¿verdad? El Espíritu Santo tiene, eso es otra cosa que es importante que entendamos. Hay un tiempo de salvación y hay un día apuntado para la salvación de cada uno. Entonces no nos tenemos que desesperar porque no lo vemos de inmediato, ¿verdad? Por eso es que también hay que ir de la mano con el Espíritu y Él mismo te va a decir, mira, ahorita quiero que lo hagas por Joselito y después del día siguiente te va a pedir por Sí. Marita y el Espíritu, porque Él que conoce los corazones y los tiempos de cada uno, te puede guiar. O sea, así fue la respuesta del Sí. Señor, porque yo dije, ah, qué rico, va de una vez. Yo meto a los 6, veré, yo metí a todos y dijimos, mi hijo, Señor, nada de haraganerías, es uno por uno. O sea, Ok. es un sacrificio que Sí, uno la verdad que solo me tiene por uno ahorita, por uno, por pero ese entonces es eso, sí. por ese Sí. Ujú. sí, ok. Bueno, bueno, si ya no hay más, así, contame, Marta Estela. Liz, yo quiero preguntarte también algo. Un día cuando tú oraste por mí, me dijiste que en las cortes habías visto asesinato y homicidio. Yo lo apunté, Liz. Yo no sé si tú te recordás, pero a mí se me paró el pelo. Y orando, el Señor me dijo por qué era asesinato y homicidio. O sea Sí, que el Señor sí te mostró. sí. ¿Tú te recordás de eso? Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Y eso, a veces el Señor le revela a uno cosas que uno no quisiera oír, ¿verdad? Yo no sé si yo les conté que yo cuando estaba orando por mis generaciones, el Señor me mostró que yo tenía generaciones que habían estado involucradas en siendo parte de la Inquisición. Me dolió como no tienen idea. Pedí perdón como no tienen idea. Por supuesto que yo le pregunto a mi abuelita, a mi papá, no, ni idea tienen, pero el Espíritu que todo lo sabe. Era necesario que yo pidiera perdón por eso, ¿verdad? Y de la misma manera, muchos de nosotros van a tener revelaciones de ese tipo de cosas. No lo dudemos, ¿verdad? ¿Para qué lo vamos a dudar? Simple y sencillamente pidamos perdón en el nombre de esas generaciones, bendigámoslas, las soltamos, ¿verdad? Pedimos que se cancele el derecho legal del enemigo, que se cancele la maldición que entró por eso, al pedir perdón por esos pecados. Es una oración poderosa y es el amor del Espíritu Santo y el amor del Padre que nos revela ese tipo de cosas. Así que los bendigo. Joana, ¿todavía quieres preguntar? Sí, Joana. Sí, muchas gracias, Liz. Buenas noches. Yo tengo una duda. En el caso, por ejemplo, de la actual esposa de mi papá, pues yo tengo conocimiento que se llevó a mi papá del hogar a través de brujerías muchos años atrás. Entonces, después de perdonarla y todo, sabiendo que ella todavía sigue en ese mundo de ocultismo, podría yo después de pues terminar mi proceso de sanidad y todo, entrar a las cortes por ella o realmente por el ámbito en el que se mueve, solo es de pedir que llegue un espíritu de arrepentimiento a su vida y orar pues específicamente por mi papá. Sí, ahí tu papá es parte de tu territorio. Tienes toda la autoridad para entrar por él. Entonces, en este caso,
lo que tienes que hacer es, tendrías que ir a la corte de cancelaciones y pedir la cancelación de todo pacto y conjuro que hay en su contra. Habría también que ir a pedir no me acuerdo si es la corte de apelaciones, en donde se pide que sea, que se le saque del cautiverio. Cuando hay algo tan visible, ¿verdad? De brujería sobre una persona, no es un solo, no es un ratito, ¿me entendés? O sea, son varias los pasos que hay que hacer. Es que así les voy a contar, así, ¿verdad? No sé si me van a entender, pero incluso se va a un lugar en las Hospital del Cielo y se pide que todos los artefactos y que le ponen, hay artefactos que le ponen al cuerpo humano que provoca que la persona se enferme. Hay que pedir la sanidad de eso. Hay que hacer mucha obra con tu papi. Entonces, lo que tú haces en este momento, lo que ya puedes hacer es, con el libro que ya viste tú cómo se ora, se va a la corte de cancelaciones y perdonas a la señora, yo la perdono, la bendigo y la dejo ir, pero pido que se cancele toda maldición, todo conjuro, toda atadura que haya en contra de mi papá, y con ella tienes que poner una orden de restricción a tu papi, ¿verdad? Y vimos esas oraciones que ya nos fueron dadas en español, pero ahí no sé si habrá la oración de restricción de la brujería, pero sí puedes pedir la cancelación y la orden de restricción para que ningún demonio que opere a través de ella pueda llegar. Otra cosa que se puede hacer es que se puede pedir la nulificación del poder del poder de ella sobre tu papá. Entonces, en la autoridad que tú tienes como hija de Dios y en las cortes se va y se pide un edicto en donde se pide, hay una corte que se llama la corte de enforcement, de enforzamiento, y es donde está la autoridad para obrar así, y entonces se pide una orden para que sea nulo e inoperante la actividad demoníaca a través de ella. Yo pediría pedir que esta relación sea terminada, ¿verdad? Sí se le pide por el arrepentimiento, pero como ella es una persona activamente en maldad, ¿verdad? Tú pides por su arrepentimiento, pero que lo más importante, mientras no se arrepiente, es que ella sea separada, ¿verdad? Y que haya una orden de restricción en donde no se permita que las obras que ella haga tengan influencia sobre ti o sobre los tuyos, o sobre tu papi, sobre todo. Pero seguramente por ahí ha de haber algo que se quiere inmiscuir contigo, ¿verdad? Sí, es cierto, gracias. ¿Verdad? Entonces, pero siempre con misericordia. O sea, mira, rico es esto. Te voy a decir que es delicioso ver que Jesús es mucho más grande, ¿verdad? O sea, el poder, él no tiene nada de poder, pero nada de poder. Así cuando digo nada es nada contra el Cristo que opera en ti. Acabo de ver una película preciosa que la puse en Facebook, no sé si todavía la están dando gratis, pero se trata del poder del Espíritu Santo, y hay un hombre en la India que Dios le dice a dónde ir y qué hacer. En esta película muestra, porque es una película que muestra el actuar del Espíritu de Dios en diferentes naciones y en diferentes lugares. Entonces, esta persona es enviada por el Espíritu Santo a la casa de un brujo. Y el brujo ya había ido, él personalmente había ido a la casa de un pastor ahí en la India y le dijo, en 3 días tú te vas a morir. Y efectivamente, a los 3 días, el pastor se murió y se murió la esposa. Todo el mundo le tenía un miedo terrible a este brujo, pero era un miedo el que le tenía horrible. Y entonces, porque era conocido de mucho poder en la magia blanca, en la magia negra. Bueno, pues este siervo de Dios oía del Señor todos los días y por medio de la revelación de Dios todavía vive, va a donde él le guía. Entonces lo guía a ir a la casa de este
poderoso brujo. Al llegar, cuando y el hombre no sabía ni qué tenía que ir a hacer, él solo fue guiado por el Espíritu Santo, ¿verdad? No sabía qué decirle, qué hablarle, no sabía nada. Llegó a la casa del brujo y el brujo se encerró en su casa. Y le tocaba la puerta y el brujo dijo, no salió, no quiso salir. La esposa del brujo estaba afuera y la esposa le contó que sí, que ellos eran muy poderosos y que ellos se iban al bosque y le pedían a los demonios que hicieran obras para ellos y que ellos habían hecho mucho, ¿verdad? Y hacían sacrificios ahí de animales y la esposa contándole todo lo que ellos hacían, ¿verdad? Y era como que Dios estaba obligando a la esposa a contar todo lo que realmente se hacía ahí. Y el hombre seguía sin saber por qué estaba ahí. Entonces le seguía tocando la puerta y el hombre, este poderoso brujo, estaba escondido y no quería salir. Vino el siervo de Dios y empezó a clamar por la presencia. Dijo, Espíritu Santo, ven. Solo ven con tu presencia. No sabía qué otra cosa pedir. Ven, trae tu luz, trae tu verdad, trae tu poder. Y empezó a orar. Y empezó a sentirse ahí, ¿verdad? La presencia. No fue una oración de 2 horas, ni empezó a decir nada, solo empezó a pedir la presencia del Señor. Entonces, y se van. Y luego lo entrevistan más adelante, como al mes o algo así, cuentan qué fue lo que pasó. Y dice que al día siguiente, este brujo se desapareció. Ni la esposa ni nadie lo volvió a ver. Nadie sabía dónde estaba, nadie sabía qué había sido de él. No se le había visto. Simple y sencillamente desapareció del mapa. Y entonces dice uno, wow, ¿verdad? Qué bastante el poder del Señor. Qué cosa más tremenda. Así que ¿Cómo Johanna... se llama la película, Liz? Se llama, yo lo acabo de poner en Facebook, se llama... Ahorita te digo, porque yo te digo, con esa película yo lloré. No tuve otra que postrarme delante del Señor y llorar de esto, pero como lo tengo en Facebook, dame un chancecito, voy a ver cómo se llama. La película es en inglés, las que me tengan en Facebook, métanse a verla. Ahorita te digo cabal cómo se llama. Permitime. Es que está aquí. Gracias, Liz, perdón. Dice Finger of God. The Finger of God, sí. ¿Te metiste en mi Facebook? Sí. Sí. Finger of God. Así se llama. The Finger of God. Y no sé si aún está el link para verlo porque era temporal, Gisela. Si pueden, véanlo. The Finger of God. Este mismo señor lo manda, el Espíritu de Dios lo mandó a un lugar en la India y le dijo, lo único que le dijo es, quiero que le vayas a hablar a un señor que tiene turbante y barba blanca. Y le mostró el rostro en el sueño. Y entonces se despierta el siervo y se va a la dirección y la casa donde le dijo el Espíritu Santo y empezó a buscar por todas partes y en ese lo ve. Él es. Y este era un sacerdote de alto nivel no me recuerdo qué religión, ahí la mencionan, pero trabajaba en el templo no me recuerdo cómo se llama, una religión muy famosa, y era una alta autoridad en este templo. Y le dice el siervo de Dios, mira, Dios me mandó contigo, no sabes por qué. Entonces dije, sí, venite, porque si me ven hablando contigo, los pueden apedrear a ustedes, ¿verdad? Porque es prohibido que alguien de esa religión le hable a un cristiano. Y ya todos sabían que este siervo era cristiano. Entonces, es contra la ley y en la India apedrean a los cristianos. Así que se fueron a hablar en un lugar calladito, ¿verdad? Apartado de la gente. Y este sacerdote hindú les empieza a contar que él había soñado con este siervo. Dijo, yo tuve un sueño contigo y supe que un hombre me iba a venir a hablar de Jesús, porque yo he estado pensando mucho en Jesús y quiero saber quién es. Entonces,
el Espíritu Santo, así como la historia de Ananías y de Pablo, ¿verdad? Le dice, ve a tal lugar, ¿verdad? O como de Pedro y Cornelio. Esas son las cosas que están pasando ahorita. Y este hombre se convierte al Señor, y cuando él se convierte, le dice este hindú, le dice, le tengo que ir a contar a todos mis seguidores, le tengo que ir a contar a seguidores de Cristo, que él es el verdadero, y va a su congregación, y se convierten a Cristo, los de su congregación, ¿verdad? ¿Por qué les estoy contando esto? Porque se le tiene que perder el miedo a todos esos poderes sobrenaturales. Son nada en comparación a nuestro Cristo. Lo único que nosotros sí tenemos que hacer es estar bien guardados abajo de la cruz, abajo de la presencia de Cristo, y obedecer únicamente lo que Él diga. Así que en tu caso, Johanna, pídele mucho consejo al Espíritu Santo, pídele mucha sabiduría, ¿verdad? Y en amor y en misericordia, actúa con mucha autoridad para que tu padre sea libre y también sean libres tus hijos y todos ustedes, ¿verdad? Porque yo me imagino por historias que he oído que a veces hay mucha enfermedad, mucho tropiezo, ¿verdad? Ciertas cosas que pasan cuando no se actúa como se debe en estos casos. Gracias, Liz. Ok. Bueno, chicas, creo que ya, ¿verdad? Los bendigo. Siempre me divierto estar con cada uno de ustedes. Es un honor para mí estar con ustedes. Que sean bendecidos. Estaremos la otra semana entonces ya actuando, entrando activamente a las cortes para ver cómo es que se tratan los casos. ¿Ok? Así que feliz noche a todos. Que Dios los bendiga. Igualmente, Liz, gracias, bendiciones. Adiós. Chao.